El día de hoy estudiaremos y aprenderemos acerca del capítulo 37 del libro de Job. Este capítulo fue escrito por Eliú y él siente la necesidad que en ese momento de angustia de Job, él debe de expresar aún más las grandezas y las maravillas de nuestro Dios. Y comienza el capítulo hablando de cómo su corazón se estremece cuando escucha la voz de Dios, de cómo salta de su lugar su corazón y que la voz tan majestuosa de Dios la compara con el sonido del trueno. Así también él menciona de cómo Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos, como en cierta manera haciéndole saber a Job que a veces hacemos preguntas, cuestionamos o queremos saber más cosas de Dios que no sería necesario para poder amarle, servirle y en cierta manera entender aún en medio de sus misterios. Además, él continúa hablando de cómo la voz de Dios le habla a la naturaleza y que la naturaleza le obedece, como diciendo, del sur viene el torbellino, del norte los vientos, y que con el soplo de Dios se da el hielo y que las anchas aguas se congelan, que con su luz esparce la niebla. Y así va comparando la voz de Dios y la obediencia de la naturaleza, de cómo también las bestias le obedecen y que el ser humano también debería obedecerle. Además, también hace en cierta manera y de forma reflexiva hacer que Job entienda y le hace también algunas preguntas de la sabiduría, del conocimiento de Dios y dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Haciéndole aún Eliú a Job preguntas que aún es difícil poderlas comprender o entender. Además también le dice: ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Aún cuando el hombre trate de encontrar todas las respuestas para poder entender a Dios, Eliú está dando a entender que siempre va a haber asombro, siempre va a haber algo que no vamos a poder entender completamente. Y de esa manera, Eliú está haciendo que Job reflexione, que pueda contemplar más la grandeza de Dios, lo maravilloso que es escuchar la voz de Dios y de cómo nuestro corazón debería alegrarse por ello. Así que esto ha sido todo por hoy y te espero el día de mañana.